Lo que el apóstol Pablo hace al final me encanta porque él dice a partir de los versículos 23 al 25, y no solo por él, hablando de Abraham, fue escrito que le fue contada, sino también por quienes, por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar. Jesús, te agradezco porque hay tantas formas de ver, Señor, estas fechas tan importantes. Hay un canto, Señor, una canción que hemos escuchado de que si nosotros hubiéramos estado allí, inicialmente pensamos que hubiera sido distinto. Pero lo más seguro es que hubiéramos comportado nosotros mismos como el mismo ladrón en la cruz que acusó a Jesús, que se burló de él, como los soldados, como el pueblo en general, como los líderes, Señor, hipócritas. Y gracias, Señor, porque no estuvimos ahí. Pero gracias, Señor, porque a pesar de que no estuvimos ahí, tú pagaste por nosotros. Pagaste el precio, y diría el autor de Hebreos, el precio de sangre. Así que, Señor, gracias por eso, porque no existiría ni tu palabra ni la humanidad sin este sacrificio. O como dice Pedro, si tú no hubieras decidido ser ese cordero antes de la fundación del mundo. Así que, Señor, venimos y te adoramos, y permítenos entrar a esta parte, Señor, de tu palabra en Romanos 4 con la intención de entender lo importante que es la justicia, Señor, para ti, pero sobre todo para nosotros que somos injustos sin Cristo. Y que de hecho, Señor, aún estando en Cristo, no nos apegamos fiel y perfectamente a esa justicia. Así que, Señor, permítenos voltear a ver a Abraham, pero a través de Abraham, Señor, voltearte a ver a ti, por lo que tú hiciste. Gracias, Señor, porque se cumplió esa promesa cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y dijo Jehová Jireh, el Señor proveerá un cordero, y tú eras el cordero, Cristo. Gracias, Señor. Amén. Estamos estudiando Romanos capítulo 4 y una parte del capítulo 5. La semana pasada estuvimos en los primeros 5 versículos y estamos viendo a Abraham, porque Abraham es el ejemplo de la justificación por la fe, aparte de la ley, aparte de las buenas obras. Abraham es el ejemplo por excelencia de todas estas cosas. Ya lo vimos desde la semana pasada, que lo que nosotros necesitamos delante de Dios no son buenas obras o nuestros intentos de estar bien con Él. Necesitamos una cosa, y es justicia. Porque la justicia de Dios es la única forma en que nosotros podemos tener una relación correcta con Él. Aparte de su justicia, solo hay injusticia. Y según el apóstol Pablo, ¿cómo nos apropiamos o cómo recibimos esa justicia de parte de Dios? Por la fe. Por la fe. Ahora, aquí viene algo muy interesante. El pastor Carlos Spurgeon escribió un libro que se llama Solamente por Gracia. Y al igual que el apóstol Pablo, Spurgeon escribió que Dios ha provisto la salvación que el hombre necesita por medio de la fe en Jesucristo. Y casi a la mitad de ese libro de Spurgeon, él dijo lo siguiente y me llamó mucho la atención. Él preguntó, ¿por qué nos salvamos por la fe? ¿Por qué se ha escogido la fe como el medio de la salvación? ¿Por qué no se ha escogido otra cosa? ¿Por qué no fue la esperanza? ¿Por qué no fue el amor o la paciencia? ¿Por qué no nos salvamos por ese tipo de cosas? Dice Spurgeon. Él responde con el siguiente ejemplo. Él dice así: supongamos que voy a dar una limosna a un pobre. ¿Qué hago? La pongo en sus manos. ¿Por qué? Porque no sería propio ponerla en sus oídos ni en sus pies. La mano parece haber sido hecho a propósito para recibir. Así en nuestra constitución mental, dice él, la fe se ha creado a propósito para recibir. Y esa parte me encantó. Spurgeon dice, la fe es la mano
del alma que tiene la capacidad de recibir la gracia. ¿Qué es la fe? Es la mano del alma, simplemente eso. No obra, no se gana ese sustento, simplemente lo recibe. Eso es fe. Por eso no es una obra, simplemente estás extendiendo la mano para recibir la gracia. Y la semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo describió a quién, a Abraham, como aquel hombre que estiró la mano por gracia. Todas las personas creían que Abraham se salvó, tuvo justicia por medio de las buenas obras, pero la realidad fue que fue por medio de la fe. Versículos del 1 al 5, Romanos 4. Pablo dice: ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Citando Génesis 15:6, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. De acuerdo con Abraham, el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras. Y ni siquiera Abraham, el padre de la fe, o el padre de todos los que creen, el padre de que llegaría a ser de todas las naciones, ni siquiera él estuvo exento de esta regla de parte de Dios. De hecho, como veíamos al final del mensaje de la semana pasada, Abraham sutilmente es llamado por Pablo un impío. Un impío, una persona que necesitaba la salvación como cualquiera de los demás. Él les está diciendo, cierto, Abraham, un gran hombre de fe, pero en realidad él necesitaba la misma salvación que tú y que yo. En ocasiones podemos creer que hay personas que están aparte de nosotros, como decir, esa persona sí está viviendo en pecado, pero no es tan pecador como yo. O podemos pensar, esa persona solamente necesita venir a la iglesia y con eso todo se compone. Pero delante de los ojos de Dios, todas las personas somos impíos. Todos necesitamos la justicia de Dios. Abraham tuvo que estirar también la mano de la fe para obtener la gracia de la salvación. Ni siquiera él estuvo exento de esta cuestión. Así que Pablo, de ahora en adelante, de los versículos del 6 al 25, él nos va a explicar más a detalle cómo fue esto para Abraham. ¿Cómo es esto de que la justificación es solo por la fe? ¿Cómo es esto de que tú puedes obtener una relación con Dios correcta solamente por lo que Dios hizo? Eso es lo que vamos a ver a continuación bajo 3 encabezados principales. En primer lugar, vamos a ver la justificación por la fe. No solo es aparte de nuestras obras, sino que es a pesar de ellas. Una vez más, vamos a ver la justificación por la fe. No solo es aparte de nuestras obras, sino también es a pesar de nuestras obras. Ahora, hemos dicho desde la semana pasada que en este momento de su carta, el apóstol Pablo se está refiriendo a un grupo en específico que son los judíos. Son los judíos, los cuales son sus parientes, sus hermanos, según la carne. Y ya les habló de Abraham, pero ahora no solamente les habla de Abraham. En el versículo 6, él habla de otro personaje muy importante para los judíos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese personaje? David. Los judíos tenían una forma de enseñar muy en específico. Decían que cuando tú querías demostrar algo, tenías que citar algo del Pentateuco, pero también algo de los profetas o de los escritos. Así que Pablo sabía cómo hablar con los judíos y les dice, ya les hablé de algo del Pentateuco, Génesis 15:6. Ahora voy a hablarles del Salmo 32, versículos del 1 al 2. De eso es de lo que habla a continuación. ¿Qué dice el versículo 6 en adelante? Pablo dice, también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de, y nota esta frase, aparte de
separadamente, aparte, independientemente ¿de qué? De las obras. ¿Qué dice por completo el pasaje? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor, después aparece una palabra pequeña, ¿qué? No. Y esa palabra, si estás tomando apuntes o pensándolo, significa nunca, jamás. En griego es un no. Es 2 veces la palabra no. Doblemente, nunca va a pasar esto. Jamás tomará en cuenta sus pecados. Ahora, esta palabra bienaventurados es una palabra que hemos escuchado varias veces, ¿no? Así comienza el libro de los Salmos, así comienza el Sermón del Monte, pero es una palabra que debemos detenernos un poquito a pensar en su significado, porque habla de el más alto grado de felicidad, el más alto grado de felicidad. No puedo evitar citar lo que decía nuestro hermano Tony compartiéndonos su historia. Él dijo, yo me vi como un gran pecador. Y hasta que ninguno de nosotros nos vemos de esa forma, o hasta que nosotros no entendamos qué tan pecadores somos, no vamos a entender por qué es la felicidad más grande, la salvación. No lo vamos a entender. Vamos a decir, eso está bien para aquel tipo de personas, pero no para mí. Aquí está hablando de esa bienaventuranza. Aristóteles, probablemente has escuchado de él, decía que esta palabra bienaventurados se refiere a la felicidad de los dioses. En nuestro caso podemos decir que una persona bienaventurada es una persona que tiene la felicidad de Dios, el gozo de Dios, la persona que es feliz de acuerdo a lo que Dios dice que es la felicidad. La pregunta aquí es, según David, ¿quién es aquel hombre que disfruta de la felicidad de Dios? Aquel hombre que le pasan 2 cosas, cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos, y aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Ahora, ¿qué quiere demostrar el apóstol Pablo citando estas palabras? Que Dios nos justifica no solo aparte de nuestras obras, sino a pesar de nuestras obras. ¿A qué nos referimos con esto? En el Salmo 32 nosotros encontramos a un David que ha confesado su pecado de adulterio y de asesinato, estas 2 cosas. Él ha confesado eso mismo. Pero aquí Pablo, en lugar de citar todo el Salmo 32, simplemente habla del pecado en general, ningún pecado en particular. El principio que el apóstol Pablo quiere compartirnos aquí es que en las palabras de David, nuestras obras, sin hacer distinción alguna de ellas, todas nuestras obras están ligadas al pecado. ¿En qué sentido? Voy a ponerlo de la siguiente manera. Nosotros decimos constantemente que una persona, por supuesto que no es salva por buenas obras. Pero nos ponemos a pensar tal vez, oye, ¿y qué tal de las buenas obras en general? ¿Puede una persona hacer buenas obras realmente? Esa es una buena pregunta que debemos de plantearnos. Si vamos afuera y el día de mañana te sientas con un compañero, puede ser en casa, puede ser en el trabajo o en alguna otra parte, y le preguntas, ¿crees que una persona pueda ser realmente buena? Creo que en general la respuesta va a ser que sí. Pero ya el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 dijo que no hay quien haga lo bueno, ni uno solo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser posible que realmente no haya ninguna persona buena? Una persona lo explicó de la siguiente manera: toda justicia humana es producto de la carne caída y por lo tanto está fatalmente defectuosa. Toda justicia humana es producto de la carne caída y por tanto está fatalmente defectuosa. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Tenemos, por así decirlo, un vaso de agua, un gran vaso de agua, un vaso grande de agua. Y yo te dijera que voy a tomar un gotero y tomo un poco de la deliciosa agua del drenaje y le pongo una gota.
¿Estarías dispuesto a tomarte ese vaso de agua? Nada más tiene una gota de drenaje. Es suficiente para contaminarlo absolutamente todo. El problema con nuestras obras, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo con David, es lo siguiente: no existe tal cosa como buenas obras completas, porque siempre fallamos en dos cosas: nuestra motivación y la metodología que seguimos para hacer esas buenas obras. ¿Por qué nuestra motivación? Si le comenzamos a preguntar a alguien o a nosotros mismos por qué hacemos lo que hacemos, gran parte de las veces lo hacemos por nuestra conveniencia. La verdad. A veces venimos a la reunión por nuestra conveniencia, en el sentido tal vez de que alguien no me esté molestando porque no vine a la reunión. O para yo mismo sentirme bien porque vine a la reunión, pero realmente no vine ni a adorar ni a aprender de ese Señor que adoramos nosotros mismos. ¿A qué voy con este punto? Pablo está enseñando lo siguiente: es necesaria la justicia porque aún nuestras buenas obras no son buenas después de todo. Isaías utiliza un lenguaje muy gráfico y dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. El día de ayer estaba haciendo una de las empresas más inútiles tal vez que pueda ser donde vivo actualmente, y es quitarle el polvo al carro que tengo. Se lo quitaba y volvía el polvo. Pero dije, ¿por qué vuelve el polvo si no está haciendo viento? Revisé el trapo que tenía y estaba más sucio que las manos, que el suelo. Eso es precisamente lo que nosotros hacemos o creemos cuando estamos actuando por buenas obras. Intentando hacer algo bueno, pero está manchado por completo. Siempre es así. Por eso la justificación por la fe no solo es aparte de las obras, como si Dios dijera, no, está bien, qué bueno que tienes tus buenas obras, pero no las necesito. No, Dios nos está diciendo, incluso lo que tú llamas buenas obras, por eso murió Cristo Jesús. Por ese tipo de cosas también. Porque todo lo que tú haces tiene un problema. Es imperfecto. Es imperfecto. Es algo injusto y por lo tanto también necesita la justicia de Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en primer lugar. Ahora, ya hemos visto la justificación por la fe, que es aparte, no solo de nuestras obras, sino a pesar de ellas. Vamos a ver ahora a continuación, a partir de los versos del 9 al 12, que la justificación por la fe es aparte de las obras, de la obra de las obras. Una vez más, la justificación por la fe es aparte de la obra de las obras. Vamos a entrar en esta parte y una vez más estamos hablando aquí en Romanos 4 acerca de los judíos. Ya hay una palabra que va a aparecer mucho a continuación y es la palabra circuncisión. Fíjate en el versículo 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? El apóstol Pablo va a comenzar un diálogo, un argumento acerca de lo que es la circuncisión y el valor de ella misma. Ahora, nosotros normalmente, como no somos judíos, la asociamos solo con un procedimiento quirúrgico, pero para los judíos la circuncisión era la obra de las obras. La circuncisión era la obra de las obras. Si tú lo tenías, estabas completamente seguro en la bendición de Dios. ¿Cómo comienza el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 a hablar de sus medallas, de sus honores, de lo bueno que él tenía? Yo soy un hebreo circuncidado al 8º día. Yo desde que nací he venido cumpliendo la ley. Pero interesantemente me encontré con alguna información sobre la circuncisión muy importante que debemos de entender, porque Pablo habla acerca de ella misma. Los judíos creían lo siguiente acerca de la circuncisión. Alguien lo mencionó así: esta ley es para todas las generaciones, para siempre. No puede pasar un solo día después de los 8 días, porque es una ordenanza eterna, ordenada y escrita en las tablas celestiales. Y todo aquel que nace, la carne de cuyo prepucio no sea circuncidada en el 8º día,
no pertenece a los hijos del pacto que el Señor hizo con Abraham, porque pertenece a los hijos de destrucción, ni queda en él alguna señal en el de que él es del Señor, sino que él está destinado a ser destruido y cortado de la tierra. También se creía lo siguiente: nuestros rabinos han dicho que ningún hombre circuncidado verá jamás el infierno. Alguien más inventó: Dios juró a Abraham que ninguno que fuese circuncidado debía ser enviado al infierno. Y alguien, exagerando aún mucho más, dijo: Abraham se sienta a la puerta del infierno y no permite que ningún israelita sea el que entre ahí si está circuncidado. Así que estas personas le daban una gran importancia a la circuncisión. Estás circuncidado, eres salvo para siempre. Eres salvo para siempre. Sin embargo, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo dice lo siguiente: ¿la salvación tiene algo que ver con la circuncisión? Los judíos podrían haber dicho: así es, solo los que son circuncisos van a ser salvos. Sin embargo, aquí viene lo interesante, porque decimos que Abraham, sigue diciendo Pablo en el versículo 9, le fue contada la fe por justicia. Después Pablo continúa diciendo: entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Pablo está diciendo lo siguiente. Vamos a seguir la línea del tiempo. Estamos en Génesis 15:6, y desde ese momento Dios le atribuyó justicia a Abraham por su fe. ¿Hasta cuándo se circuncidó Abraham? Según la historia en el Antiguo Testamento, fue hasta Génesis capítulo 17, verso 24. Y si tú haces una cuenta de los años que pasaron ahí, pasaron entre 13 y 14 años de lo que sucedió en el capítulo 15 a lo que sucedió en el capítulo 17. De hecho, aquí los judíos dicen que fue mucho más. Dicen que fueron hasta 29 años. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo entonces? Si la justicia viniera por medio de la circuncisión, entonces lo que dice Génesis 15:6 no es cierto. Pero, como es la escritura, y es cierto, lo que ustedes creen acerca de la circuncisión es lo que no es cierto. Abraham fue justificado aparte, antes de la circuncisión. ¿Cuál era el propósito de la circuncisión? Dijo el apóstol Pablo. Versículo 11. Abraham recibió la, ¿qué dice? Señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Fue simplemente una señal. Fue simplemente un distintivo, fue simplemente una marca. De hecho, se ha dicho que en la actualidad para nosotros los cristianos, el bautismo tiene su equivalencia con lo que es la circuncisión. Para ellos la circuncisión era una señal de parte de Dios para que ellos recordaran que le pertenecían a Él, pero en ningún momento eso les garantizaba su salvación eterna. En ningún momento eso lo realizaba así. Por lo tanto, el pasaje sigue diciendo lo siguiente. Versículo 11. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía, mientras aún era incircunciso. ¿Cuál era el propósito de esto? Para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. ¿Qué está diciendo Abraham? La vida de Abraham, dice Pablo, fue especialmente dirigida por Dios y se nos dejó en la palabra de Dios por una razón muy específica. Él iba a ser el modelo de la fe, de la justicia por la fe, tanto para los que vienen de la circuncisión como para los que no son de la circuncisión. Por esa razón, todo eso ocurrió alrededor de la vida de Abraham.
Por eso era tan importante que se hiciera esta pausa. Pero Pablo agrega algo en el versículo 12. Pablo no deja a los judíos sin nada porque dice lo siguiente. También Abraham es padre de la circuncisión, pero aclara, ¿para quiénes? Aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era. Pablo en este momento ha de haber molestado mucho a los judíos porque sigue enfatizando que Abraham en determinado momento de su vida fue un incircunciso. Y él está invitándoles a decir lo siguiente. Si ustedes realmente dicen que son hijos de Abraham, no solo lo son por la circuncisión hecha en la carne, sino lo son por seguir sus pasos de la fe. Ahora, esto es una parte muy interesante, por lo siguiente. Cuando tú das un paso, tú dejas una huella, ¿verdad? Y las amas de casa van a entender esto también bastante cuando trapean y alguien se mete por ahí y deja una huella pintada, ¿verdad? Pablo está diciendo esto. Deben hacer exactamente lo mismo. Así como cuando una pisada deja una huella, deben hacer exactamente lo mismo que hizo Abraham antes de ser circuncidado, para que ustedes puedan obtener la justicia para salvación. A veces nosotros estamos tratando de reinventar la vida cristiana haciendo nuestros propios ajustes, como diciendo, voy a hacer esto, pero no voy a hacer aquello, porque el cristianismo es distinto el día de hoy. Pablo está diciendo todo lo contrario. Tienes que seguir las huellas. La imagen es la de un niño, como cuando está caminando en las huellas de su padre. Está avanzando en esas huellas. Está siguiendo exactamente los mismos pasos. Pablo está diciendo, si tú quieres recibir la justificación por la fe, tú debes de hacer lo mismo. Debes de hacer lo mismo cuando él era incircunciso. La pregunta para nosotros aquí es, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice las huellas? ¿Qué es que seguir las pisadas, las huellas de Abraham? La vida de Abraham tú la puedes encontrar a partir de Génesis capítulo 11, verso 27, hasta Génesis capítulo 25, verso 11. Pablo estaba hablando de que hiciéramos todo lo que Abraham hizo en ese tiempo. Pienso yo que se estaba refiriendo a algo mucho más específico, que es lo que se encuentra en los versículos del 13 al 22. Ya vimos la justificación por la fe, no solo aparte de las obras, sino a pesar de nuestras obras. Acabamos de ver la justificación por la fe, aparte de la obra de las obras, que era la circuncisión. Ahora vamos a ver aquí la justificación por la fe, cómo Abraham se convirtió en Abraham. Son dos nombres distintos. Cómo Abraham se convirtió en Abraham. Ese fue un cambio importante en su vida. Vemos en la Biblia que Dios les cambia muchas veces a ciertos personajes los nombres, ¿verdad? Porque con ellos quería darles no solo un significado, sino un sentido distinto, un enfoque diferente. Abraham significaba Padre enaltecido, pero Abraham significa Padre de multitudes. Dios hizo este cambio en su nombre, pero lo hizo a través de un proceso. No se lo cambió en Génesis 12, no se lo cambió hasta otro momento en su vida, cuando él iba a cumplir esa promesa, tanto a él como a Sarai. Ahora, vamos a pasar al versículo 13. Pablo ha estado hablando de Abraham por lo menos de dos formas distintas. En primer lugar, se refirió a él en el versículo 5 como un impío. Acabamos de ver que se refiere a él como un incircunciso. Y pareciera que la cosa va empeorando para referirse a este hombre. Sin embargo, en el versículo 13 se refiere a él de otra manera. Se refiere a él como el heredero del mundo. El heredero del mundo. ¿Qué significa esto de que él es un heredero del mundo? Lo que Pablo está hablando aquí es de lo siguiente. Pablo dice que
Abraham era heredero del mundo, porque el Señor hizo una promesa en Génesis 12, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, esto se oye como algo muy poderoso, se oye como algo con mucha autoridad, se oye como algo completamente distinto a referirse a Abraham como impío o incircunciso. Pero déjame decirte lo siguiente, ¿qué es un heredero? Y me vas a decir una persona muy afortunada porque le dejaron algo. Ese es un heredero, ¿verdad? Pensamos en herencia y pensamos en dinero, pensamos en recursos, pensamos incluso en qué nos lo vamos a gastar y ni siquiera sabemos cuánto es. Pero un heredero, Pablo escoge esta palabra porque habla de algo muy importante. El heredero es alguien que simplemente ¿qué? Recibe. El heredero no es una persona que está trabajando. El heredero no es una persona que tiene que hacer algo para ganarse esa herencia. Normalmente, el heredero es una persona que simplemente lo recibe. Y Pablo sutilmente sigue hablando de Abraham como alguien al que se le dio, no alguien que se lo ganó, sino alguien que solamente recibió. Eso es lo que él quiere destacar aquí. El heredero no es el poderoso. Lo único que el heredero tiene es una promesa de la persona que es poderosa. Ahora notemos esta palabra también, porque el versículo 13 comienza diciendo: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Notemos esta palabra promesa, porque es una palabra también muy importante. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos prometido algo, verdad? O nos han prometido algo. Alguien te ha dicho que va a hacer algo por ti, o tú le has dicho a alguien que tú vas a hacer algo por esa persona, y muy comúnmente no lo cumplimos, ¿verdad? No lo cumplimos. Así que esta palabra promesa puede ser que cuando la leamos en la Biblia digamos: promesas me han hecho muchas, no me interesa mucho. Y es cierto, en la Biblia encontramos muchas promesas que no se cumplieron. Pero esta palabra promesa se restringe solamente a las palabras de Dios. Y esta palabra promesa, escucha, se trata de una promesa que se hace libre y voluntariamente. Es decir, una promesa no obtenida por alguien a la fuerza. Dios hizo esta promesa libre a Abraham. ¿Cuál fue la promesa de parte del Señor? Vete de tu tierra porque yo te voy a dar otra tierra. Vete de tu tierra porque yo voy a hacer de ti una gran nación. Y vete de tu tierra porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No sé cuántas personas te han hecho promesas a ti. Eso es algo muy interesante. Algo muy interesante. Que la gente te promete algo y te decepciona, ¿verdad? Yo no sé qué tanto te moleste a ti. Tal vez dependerá de qué tipo de promesa fue. Pero yo creo que a todos nos molesta cuando alguien nos quiere bajar el sol, la luna y las estrellas y sabemos de alguna manera que no va a ser así. Aquí Abraham está con su familia, un lugar seguro, y Dios le da esa promesa: vete de ahí, vete, y te voy a dar todo esto. Te voy a dar todo esto. Lo curioso es lo siguiente. Decía, creo, en el estudio del jueves en casa de mi mamá, hablando de lo siguiente: ¿qué es más fácil hacer? ¿Enseñarle a una persona a hacer lo que nosotros queremos que esa persona haga, o hacerlo nosotros mismos? Dijimos que era mucho más fácil hacerlo nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros lo hacemos cuando lo queremos, cómo lo queremos, etc. En este caso de Abraham, la promesa no involucraba ninguna de las acciones de Abraham. No las involucraba. Era una promesa que Dios le había hecho y una promesa que Dios iba a cumplir en su totalidad. Y aquí nosotros vemos algo muy curioso, porque dice que la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería el heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino que fue hecha por medio de la justicia de la fe. Pablo está diciendo: israelitas, entiendan de una vez por todas toda ventaja que tienen por ser descendencia de Abraham,
la tienen porque creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Su existencia misma se deriva del suceso que ocurrió en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y aquí Pablo comienza a explicar un poco más este asunto. Fíjate en el versículo 14, dice: porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Una vez más, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Cuando Abraham vivió, ¿estaba la ley? No. Por lo tanto, desde un inicio, esto se pudo haber caído. Es tan sencillo como entender esto. Abraham no tenía la ley para obedecer la ley y mantener la promesa. Por eso no puede ser por la ley. Pero vamos a suponer, dice Pablo, que así fue. Vana resulta la fe. Y ya he dicho que la fe, Pablo menciona, no es vana, sino que es por medio de la fe quien obtiene la justicia. Y después dice, anulada la promesa. Anulada la promesa. El versículo 15 dice así: porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Por qué Pablo agrega esta parte aquí en Romanos capítulo 4? Hay una razón muy interesante y muy importante. Pablo está queriendo decir con el versículo 15 lo siguiente: si la promesa de la tierra, de ser bendición a todo el mundo, de él mismo, tener una gran nación, hubiera dependido tan solo un poco de Abraham, esa promesa hubiera sido anulada. Porque cualquier persona que intenta vivir por la ley en determinado momento, falla en cumplir la ley. Falla en cualquier momento. No podemos ir ahorita en este momento ahí, pero te invito a que consideres lo siguiente. Estamos en Génesis 15. Y sucede algo muy curioso. Ahí es cuando Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Después de eso, Abraham le dice: Dios, ¿cómo puedo estar seguro de que vas a cumplir tu promesa? Y Dios le dice algo muy sencillo. Mira, muy fácil. Consígueme todos estos animales, pártelos por la mitad y haz un camino. ¿Por qué? En esas épocas era muy común hacer este tipo de promesas, de pactos. Se partían animales a la mitad porque se derramaba sangre y porque las dos partes de la promesa tenían que caminar en ese camino, en medio de los animales muertos, recordándoles que si ellos rompían su promesa, así van a quedar también. Entonces, Abraham dice: muy bien, entonces me gusta esa idea. Quiero estar seguro que tú vas a cumplir tu palabra. Agarra los animales, los parte por la mitad, hace ese camino que Dios le dijo que hiciera, y de repente le comienza a dar un sueño a Abraham. No sabe de dónde. Comienza a tener mucho sueño y se duerme. En eso escucha la voz de Dios que le recuerda su promesa. Abraham, yo te dije, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Yo te voy a dar todo lo que prometí. Y la Biblia nos dice que como un horno grande, humeante, Dios solo avanza por ese camino. No involucra a Abraham en ese proceso. Con esa imagen es lo que nosotros podemos venir de nuevo a Romanos y entender que desde el principio Dios le dijo a Abraham: yo te lo prometí, yo lo voy a cumplir, a ti no te necesito para cumplirlo. De hecho, si lo ponemos de esta forma, la promesa se cumplió a pesar de Abraham, no gracias a Abraham. ¿Recuerdas esos momentos en su vida cuando su esposa le dice: a lo mejor Dios quiere cumplir la promesa con Agar y lo hemos malentendido? Toma a Agar. No era por ahí. A lo mejor el Señor, cuando dijo que nos fuéramos de nuestra tierra, solo lo dijo temporalmente y después regresamos a Egipto para obtener provisiones. No era por ahí. Constantemente Abraham intentó cumplir la promesa por sus propias fuerzas y nunca pudo. Nunca fue así. Si hubiera dependido de Abraham, la promesa hubiera quedado
anulada. Eso es lo que nosotros notamos aquí. De eso se trata esta parte. Versículo 16, dice así Pablo: si la ley o las obras mantuvieran la promesa, la justificación hubiera sido anulado. Versículo 16, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, o para que también esta pudiera ser un asunto de gracia. ¿Con qué propósito? A fin de que la promesa sea que firme. Y esa palabra es eso: sólida, estable, constante, segura. Debido a que Abraham no fue involucrado en ese pacto para cumplir la promesa se cumplió. Siempre que nos ponemos a pensar nosotros que le queremos ayudar a Dios, ¿qué pasa cuando le queremos ayudar a Dios? Lo echamos a perder. Lo echamos a perder. La verdad. Cuando comenzamos a razonar, es que quizá Dios, tu palabra signifique esto, por eso voy a hacer aquello, nos metemos en un problema mucho más grande. De hecho, si me permiten decirlo así, el problema desde el principio, Satanás no llega con Adán y con Eva y les dice, no existe la palabra de Dios. No, Él les dice lo siguiente: ¿no creen que Dios quiso decir otra cosa con su palabra? Pues sí, cierto, ¿no? Ese fue el problema. Y ese hubiera sido el problema con Abraham. Si Dios le hubiera dicho, solo haz esto, hubiera hecho otra cosa. Hubiera hecho otra cosa por completo distinta. Y gracias a que Abraham no fue involucrado en esa promesa, la promesa es firme, es sólida, es constante, es segura. ¿Para quiénes? Dice Pablo en el versículo: para toda la posteridad, no solo los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. El pasaje continúa diciendo, como está escrito: he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios. El punto aquí Pablo es como un avión que va aterrizando. Ya hemos viajado a 2,000, 3,000 pies de altura, regresando al pasado a ver la historia de Abraham. Ahora estamos a punto de aterrizar a donde Pablo quiere que lleguemos. Imagínate que Romanos 4 es un avión gigantesco. Y el capítulo 5 es la pista de aterrizaje, el destino. Ya aquí Pablo viene bajando y nos quiere llevar a ver por qué se metió con Abraham, por qué se metió con todos estos asuntos de la ley, la circuncisión, la promesa. Fíjate lo que dice a continuación: te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios. ¿Qué fue lo que creyó Abraham específicamente acerca de Dios? ¿Qué fue? Dice así en el versículo 17. Es decir, Dios que da vida a quienes, y llama a las cosas que no son como si fueran. Aquí Pablo comienza un argumento muy importante. Ya viene aterrizando el avión. Eso es lo que Abraham creyó constantemente: que Dios da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fueran. Que Dios no tiene ningún problema para cumplir lo que Él promete. Por eso continúa diciendo lo otro. ¿Qué pasa con Abraham? Versículo 18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y aquí hay dos cosas muy curiosas. Es como si fueran dos boxeadores que tienen el mismo nombre. Uno se llama Esperanza y el otro se llama Esperanza. Y Pablo dice, este boxeador Esperanza de aquí es el que yo uso. Porque mi esperanza me dice, no vas a tener hijos, ya tienes 99 años y tu mujer te lleva 10 años, pero eso no significa que es mucho más joven para tener hijos. Pero el otro boxeador que está por acá es el boxeador del Señor. Porque esta esperanza me dice que no le crea a esta, que no confíe en esta. A pesar de que las dos se llaman iguales, necesito creer en esta esperanza.
que esta venza a esta. Básicamente, Abraham está diciendo, le apuesto a todo a esta, aunque también lucho porque esta es la que yo tengo. Quiero que esta gane. Dios, por favor, vence mi esperanza tan corta, tan pobre, que me dice que en las estadísticas nunca voy a tener ni un solo hijo. Y tú me has prometido toda una descendencia. Ese es el asunto aquí. Pablo continúa diciendo, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que estaba, ¿cómo? ¿Qué dice? Muerto. 99 años. Ya no puedo tener hijos. Porque dice, puesto que tenía, ¿cómo? 100 años. Y también la esterilidad de la matriz de Sara. En otro sentido estaba diciendo, no solo el problema es conmigo, el problema también no solo que mi esposa es anciana o mayor, el problema es que mi esposa es estéril. Estéril. No tengo ninguna razón para creerle a Dios. No tengo ninguna razón para tener esperanza de acá. Por eso esta es la lucha que yo tengo constantemente. Después dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Aquí pareciera que Pablo está hablando de Abraham casi como alguien perfecto. Pero si leemos bien, está hablando de un Abraham que sí tuvo luchas con su fe, pero un Abraham que nunca llegó a ser un incrédulo, que nunca llegó a rechazar la promesa del Señor como diciendo nunca va a pasar, sino que luchaba para entender cómo se iba a cumplir todo eso. Y Pablo no lo dijo, pero lo dijo de otra forma, sin palabras. La fe de Abraham es, como dijo Santiago, una fe viva, porque era una fe que obraba. Pablo quiere tener mucho cuidado con este asunto de la fe y de las obras. Ya lo dijo claramente, justificación solo por la fe. Pero esa fe está viva, es una fe activa, es una fe que actúa, que se mueve, que avanza. Eso es lo que notamos aquí. Yo no sé qué tanto te has metido en la vida de Abraham, las primeras partes de la historia de la Biblia. Pero en aquella época las personas realmente no creían en Dios, en el Dios vivo y verdadero. En esas culturas se inventaban muchos ídolos y también muchas mitologías y fantasías para explicar todas las cosas. Sin embargo, como dijo un hermano, de esa humanidad teológicamente sin rumbo es de donde sale Abraham y dice lo siguiente: él no solo afirmó que existía un creador como verdadero y que todos los demás dioses no existían, sino que arriesgó toda su vida en eso mismo. Arriesgó toda su vida por esta creencia. Abraham no fue salvo por sus obras, fue salvo por la fe, pero Abraham tenía una fe que obraba. Es sorprendente, hermanos, no sé, creo, a lo mejor alguna vez lo has pensado así, que tal vez dices, ya no estamos en edad para tal o cual cosa, decimos, ¿no? A veces. Abraham ya no estaba en edad para hacer un cambio completamente radical en su vida, de abandonarlo todo por una promesa de parte de Dios. Ya no estaba en edad, estaba en sus 70, sus 80. Sin embargo, dijo, creo en eso, arriesgo absolutamente todo, dejo todo lo seguro que tengo por la promesa que tú me has dado. Ese es Abraham. Vuelve a repetirlo Pablo, versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pablo no lo dice en voz alta, no lo dice con palabras, pero lo dice con toda esta descripción. Judíos no han entendido que la fe, cuando hablo de la fe, hablo de una fe que en su interior, en su poder, actúa.
actúa de esta manera. Ese tipo de fe que arriesga todo por algo que se ha prometido, por algo que Dios mismo ha prometido. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Ahora, un hermano en su comentario me gustó mucho porque lo tomó como la aplicación, y con esto quiero que aterricemos por completo. Él dijo: cuando un pastor presenta a su congregación este relato de la maravillosa y resuelta fe de Abraham, bien puede suceder que algunos se desanimen pensando: si Dios requiere una fe tal, a saber, que un hombre muy pasada de edad, de tener hijos, con una mujer anciana, con un vientre muerto, deba creer la promesa de Dios que tendrá un hijo, y que este hijo será varón, y que esta misma mujer y no otra lo dará a luz, entonces no hay esperanza para mí. Podríamos pensar: Abraham, ya vi por qué así se justificó por fe, pero yo no tengo ese tipo de fe. Yo no tengo ese tipo de fe. Yo no estoy dispuesto a hacer ese tipo de renuncias que él hizo. Pero Pablo lo pone desde otro punto de vista. Él no revivió a Abraham en este caso para decirnos: mira cómo es él y mira lo que tú no eres. No. ¿Cómo termina el capítulo 4? Versículo 23. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham tuvo sus problemas con la mortandad misma de su esposa y demás cosas, incluso cuando Dios le pide en el capítulo 22 del Génesis que sacrifique, que mate a su hijo. Y Hebreos nos dice que él tenía en mente lo siguiente: si lo mato, yo creo que Dios lo puede revivir. Él estaba seguro de eso. El reto para nosotros en este tiempo es: ¿estamos completamente seguros como Abraham? ¿Estamos dispuestos no solo a vivir, sino a morir por aquel que murió y resucitó? Ese es el punto del apóstol Pablo aquí. Él quiere que entendamos lo siguiente: a Abraham le tocó creer algo que no había visto, algo que no existía, algo que no había. Para nosotros es más fácil. Estamos creyendo algo que ya sucedió, algo que ya se efectuó. Somos más culpables que Abraham y que cualquiera de su época si no creemos en Cristo Jesús, el resucitado. Abraham no sabía toda la mortandad o la vida que se debería de topar. Pero nosotros sí podemos voltear a ver a Cristo Jesús, como Pablo acaba de mostrarlo aquí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Pablo quiere que nosotros recordemos lo siguiente. Pablo no quiere que perdamos de vista que esto es un hecho real. La resurrección de entre los muertos de Cristo no es una historia que nosotros nos decimos para consolarnos y ya. Él comienza diciendo, como decía la semana pasada, que quería viajar a pesar de toda la problemática que era viajar a Roma. Por una sola razón: quiero llevarles el Evangelio. Y el Evangelio se trata de su Hijo, que venía según la carne del linaje de David y que fue resucitado de entre los muertos y fue declarado Hijo de Dios con ese acto por poder. Eso es lo que a nosotros nos debe de motivar. Esa es la razón por la que nosotros tenemos todo lo que tenemos. Esa es la razón por la que nosotros somos lo que somos. Porque Cristo Jesús fue entregado, pero también, como ya lo cantamos, Cristo la tumba venció. Oramos. Señor, nos dices en tu palabra que tú moriste por nosotros
y también volviste a la vida para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros. En Abraham, Señor, encontramos un hombre del cual tú tuviste, Señor, misericordia. Un hombre, Señor, que batalló tanto en muchas cosas, pero, Señor, su esfuerzo fue el esfuerzo que él hizo por la promesa que tú le hiciste. Sin embargo, tal promesa, Señor, no vendría debido a su esfuerzo. No vendría, Señor, debido a su obediencia. Vendría, Señor, porque él creía en tu promesa. Y sabemos, Señor, que él creía en tu promesa porque él fue viviendo en congruencia con esa promesa, con esa fe. Señor, yo te pido por todos los que estamos esta mañana. Tú sabes, Señor, lo que hay en nuestro corazón. En un momento más, Señor, vamos a estar participando en la cena tuya, recordando tu muerte y también, Señor, que tú vas a volver. Permítanos tener un corazón listo, dispuesto, preparado para, Señor, realmente venir y recordar tu sacrificio. Que, Señor, podamos meditar en la sangre que fue derramada, pero también, Señor, que podamos tener esperanza, verdadera esperanza, de que tú, Señor, ya nos has salvado, nos has justificado y que, Señor, si lo has hecho, nunca va a ser algo anulado, sino que está firme para siempre. Gracias, Señor, porque nos invitas a participar, nos mandas a participar en nuestra vida de santificación, siendo testimonio para otros. Pero, Señor, nuestra salvación no depende de nosotros. Porque ya lo dijiste, Señor, a través del apóstol Pablo, tú eres el justo y el que justifica. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, y te pido para que podamos seguir juntos recordando esta fecha tan importante. En Cristo Jesús.